Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bien, pues esta semana vamos con la lectura de un libro. En este caso es el libro La educación de un inversor en valor, de Guy Spier. Es un libro muy interesante en el cual él hace un resumen de cómo empezó en una firma de Wall Street, donde era lo más parecido a un vendedor sin escrúpulos, su paso por esta firma de inversiones, hasta convertirse en un inversor en valor gestionando su propio fondo y fuera un poco del ruido de Wall Street. Bueno, para alguien que no conozca quién es Guy Spier, tenéis un capítulo, en concreto el capítulo 33, que es de hace mucho tiempo, bueno, del 30 del 10 del 2019, de los primeros del podcast, donde hice una entrevista precisamente a Guy Spier, ¿vale? El sonido, bueno, como era el capítulo 33, pues puede que no es de tanta calidad como ahora, o por lo menos ahora es un poco mejor, no es que sea excesiva calidad, pero ahora es mejor. Pero bueno, es una entrevista atemporal que os puede ilustrar bastante quién es Guy Spier, y a partir de ahí luego ya, para que también lo pongáis un poco en contexto. Como digo, es un libro muy interesante de 227 páginas y que si te gusta el mundo de las finanzas e inversiones, pues evidentemente te gustará este libro. Es un libro fácil de leer, sin tecnicismos exagerados, un poco en la misma sintonía de este podcast, con un lenguaje fácil de comprender para alguien que sus conocimientos no sean excesivamente profundos sobre la materia. Si son profundos también lo puede escuchar, pero es decir, muy fácilmente escuchable en todos los sentidos. Bueno, si vemos un poco, empezamos con la contraportada, dice lo siguiente: ¿qué ocurre cuando un joven inversor decide gastar una pequeña fortuna para almorzar con Warren Buffett, que se convierte en un auténtico inversor en valor? Bueno, ha de decir, aunque lo comenta en muchas partes del libro, que Guy Spier pagó $600.000 por comer un día con Warren Buffett. Warren Buffett una vez al año, no sé si lo sigue haciendo ahora, pero antiguamente lo que hacía era subastar una comida para dársela a una organización benéfica y el que más pujara por esa comida pues comía con Warren Buffett. Guy Spier llegó a pagar $600.000 por comer un día con Warren Buffett, para que lo pongamos un poco en contexto. Dice lo siguiente: este libro es la historia de una transformación. El autor inició su carrera siendo un inversor obsesionado por el corto plazo y centrado única y exclusivamente en sí mismo. Pero una serie de lecturas y de cambios en su visión de la vida le llevaron a dejar su trabajo como banquero de inversión para empezar a gestionar su propio fondo, Aquamarine, que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los más importantes del mundo. Leer y escuchar a los grandes de la inversión formó parte de esa transformación y una comida con Warren Buffett le hizo cambiar su forma de invertir, pero sobre todo su forma de vivir. En el transcurso de ese viaje aprendió toda clase de lecciones: por qué los mentores y los modelos de conducta son claves para el éxito a largo plazo como inversor, como una educación de primera puede ponerte en el buen camino, porque es fundamental conocerse a uno mismo. El objetivo fundamental de la vida, que como le enseñó Buffett, debe ser mantenerse fiel a uno mismo. La educación de un inversor en valor es, en parte, unas memorias extraordinariamente sinceras que introducen al lector en algunos de los rincones más oscuros de Wall Street, pero también una guía práctica e inteligente sobre aquello que necesitas saber para convertirte en un inversor de éxito. Bueno, he de deciros que la verdad este libro lo compré, porque siempre que compro un libro lo pongo aquí en la primera hoja para saber de cuándo es de julio del 2019.
y la verdad que llevaba tiempo sin leerlo. Y ahora que he estado preparando el podcast, me lo he pasado fenomenal con la lectura de este libro, porque he recordado muchas cosas que siempre vienen bien. Y esto me hace recordar una frase de Séneca que decía un poco lo siguiente: cuando uno enseña, dos aprenden. En el sentido de que, a muchos de vosotros os servirá la lectura de este libro, y demás, pero es que a mí me ha servido y mucho solo la recopilación, porque lo he tenido que volver a leer para hacer este podcast, con lo cual la verdad que sinceramente me ha venido fenomenal. Bueno, como siempre, recordaros y agradeceros mucho que le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando. Ya sabéis por qué de esta manera el podcast, nos lo posiciona en las primeras posiciones, etcétera, 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 y siempre nos viene muy, muy, muy bien. Bueno, pues vamos un poco con la lectura del libro. Voy a ver cómo me organizo aquí para poder empezar. Bueno, empezamos un poco por el prólogo, que está realizado por Juan Huerta de Soto, que es gestor en Cobas, y dice lo siguiente: mucha gente piensa que el éxito, para tener éxito como inversor, reside en los números, es decir, en un análisis contable de las compañías que nos ayuda a construir un modelo financiero complejo con el cual poder estimar a futuro cuánto valen las cosas. Siento informar al lector de que esto no es realmente cierto. La parte numérica es un elemento indispensable en el mundo de la inversión, pero no es más que eso, una herramienta que nos ayuda en la ardua tarea de encontrar negocios infravalorados para invertir en ellos con una visión a largo plazo. La clave del éxito reside en el temperamento. ¿Seré capaz de invertir una parte importante de mis ahorros durante una crisis financiera cuando el mercado bursátil se esté desplomando? Warren Buffett ha dicho en múltiples ocasiones que una persona con un coeficiente intelectual medio puede ser un gran inversor, siempre y cuando tenga el carácter adecuado. Existen muchos libros que presumen de enseñar al lector cómo convertirse en un mejor inversor, pero son pocos los que se centran en el aspecto humano de la inversión. Este no es un libro de inversión al uso, que trate sobre conceptos clásicos de valoración de empresas, sino que nos encontramos más bien ante una obra que casi se podría calificar de autoayuda, en la que se sientan unas bases para mejorar como inversor y, sobre todo, como persona. A lo largo de la lectura encontramos 5 ideas clave que, en mi opinión, cabe destacar. En primer lugar, la importancia de conocerse a uno mismo. Spire nos recuerda que es esencial tratar de discernir lo que queremos y no queremos en la vida, tanto desde un plano puramente personal como desde una perspectiva profesional e inversora. Un buen ejercicio de introspección nos debe ayudar a detectar los sesgos emocionales que más nos afectan, para así desarrollar los mecanismos adecuados con los que sortearlos y evitar cometer errores de inversión que lastren nuestra rentabilidad. Íntimamente legado al anterior, el autor nos describe la importancia de encontrar mentores o roles a seguir que nos permitan continuar con ese interminable proceso de mejora como inversor. Si existen personas que admiramos y han conseguido los mismos objetivos que nosotros ansiamos conseguir, ¿por qué no seguir sus pasos o incluso tratar de entablar una relación con dichas personas? Spire introduce una tercera idea trascendental. Es indispensable rodearse de las personas adecuadas a lo largo de nuestra vida. Este concepto no hay que entenderlo desde un prisma puramente egoísta, sino más bien al contrario, ya que rodearse de gente mejor que tú debería empujarte a mejorar como inversor y como persona, para, eventualmente, ser capaz de devolver lo que has recibido a aquellos que más lo necesitan. Desde una perspectiva puramente inversora, resulta innegable que si nos juntamos con aquellos inversores que son mejores que nosotros, no podemos hacer otra cosa que aprender de ellos y mejorar. En el capítulo 8, Spire destaca el valor que tiene crear un ambiente adecuado para el inversor, libre de distracciones innecesarias y del ruido del mercado. Al fin y al cabo, no parece ser una casualidad que Warren Buffett eligiese Omaha como sede de su famosísima Berkshire Hathaway, ni que Sir John Templeton decidiese basar su fondo en Bahamas, ambos sitios muy alejados del glamour y de los peligros de Wall Street. Bueno, por si alguien más o menos no lo controla, Omaha es donde reside y trabaja Warren Buffett. Omaha es pues lo que podría ser a lo mejor, por poner un símil, en España, pues una ciudad como Valencia, Sevilla, o sea, alejado de lo que es Madrid o Barcelona, ¿vale?
Bueno, seguimos. Seguimos unas cuantas páginas. En este caso ahora, bueno, pues habla un poco de lo que he comentado anteriormente, que una comida con Warren Buffett, esa comida de $650.000, como verás, tuvo tal impacto en mí que me cambió por completo la vida. Intenta aprender tus errores o, mejor aún, aprende de los errores de los demás. Lo que te digo es que si aprendes algunas de las lecciones que voy a exponer aquí, no podrás evitar hacerte rico, tal vez increíblemente rico. Cierto, la sabiduría que he cosechado no solo aprendiendo de mis héroes, sino también de mis propios errores y éxitos. Me ha ayudado inconmensurablemente como inversor. En estos momentos, la rentabilidad acumulada de la inversión desde que fundé el fondo Aquamarine Fund en 1997 es del 463%, lo que contrasta con el 167% del índice SP500. Es decir, $1 millón invertidos en el fondo valdrían $5,63 millones, en contraste con los $2,7 millones que valdría de haberse invertido en el SP500. Como digo, estas cifras son del año 2019. Entiendo que ahora habrá cambiado un poquito porque, bueno, pues el SP500 es una máquina de subir. Pero bueno, ya veremos qué pasa en el futuro. Bueno. Aquí ya se adentra un poco en cuando él empezó a trabajar en la firma que se llamaba, porque ya no existe, D.H. Blair, y dice lo siguiente: en una memorable ocasión estuve presente en una reunión, esto lo vamos a poner en contexto para que veamos un poco cómo era la forma de trabajar de esta empresa de Wall Street. Dice lo siguiente: en una memorable ocasión estuve presente en una reunión entre el banco y una pandilla que buscaba dinero para montar una empresa relacionada con la fusión fría. Después de haber estudiado los materiales y leer un poco su historial, espeté: científicamente no tiene sentido. Lo que quería decir implícitamente era: ¿de verdad pretendéis que ponga cara seria y le diga a mi gente que esta mierda va a despegar? En otro caso, nuestra firma había realizado la colocación de una oferta pública de venta, lo que es una UPV, para sacar a bolsa una compañía que pretendía construir una nueva estación espacial, en conjunción con el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, en función de unos contratos firmados con compañías y entidades en las que participaban funcionarios del gobierno de aquella antigua república de la Unión Soviética. Los únicos activos de la compañía eran unos contratos incompletos, redactados en un idioma extranjero, que no parecía ni siquiera que fueran a ser aplicables ante el tribunal kazajo, y mucho menos en Nueva York o en Londres. Igual que había sucedido con aquella chorrada de la fusión fría, la probabilidad de que aquello despegara era muy baja. Pero los negocios funcionaban así. En D.H. Blair uno encuentra las oportunidades más atípicas y luego se las endosa a un público inversor ingenuo y esperanzado que no tiene ni idea del tema. Sigue comentando un poco su experiencia en esta firma de inversiones. Fue cuando llevaba aproximadamente un año en D.H. Blair que empecé a caer en la cuenta de que una parte importante del papel que se esperaba que desempeñase era precisamente aquella: la de disfrazar negocios de los más sospechosos de tal modo que sus puntos negativos quedasen minimizados o ignorados y su lado atractivo y celestial bien subrayado. No estaba allí para comportarme como un analista meticuloso y bien formado. A ellos no les servía para nada un árbitro tipo forense que investigara minuciosamente la idea, examinara la oportunidad y pronunciara su veredicto de la forma más precisa y honesta posible. Ahora, considerándolo en retrospectiva, veo que con claridad que para aquella firma el valor de mi título por la Universidad de Oxford y mi MBA por Harvard era simplemente el de adornar sus negocios y sus documentos con mis inmaculadas credenciales. Era como una especie de hoja de higuera con la que tapar sus vergüenzas. Cuando recuerdo aquella reunión con la compañía que quería dedicarse a investigar la fusión fría, veo lo naïf que yo era. En realidad todo el mundo esperaba que yo representara mi papel. La negación de lo obvio se desarrolló como un diálogo táctico que fue más o menos así. Dice: equipo directivo de la compañía de la fusión fría. Señores ejecutivos de D.H. Blair, les estamos tomando un poco el pelo. Estamos casi seguros de que esto no va a funcionar, pero llevamos años trabajando en ello y hemos invertido gran parte de nuestro propio dinero en el asunto. En cualquier caso, nadie puede demostrar al 100% que no funcionará. Además, piensen en la excitación que esta cosa aprobará entre los inversores y la prensa. Sería la única compañía del mundo que se dedica a la fusión nuclear y que cotiza en bolsa. Los demás banqueros de D.H. Blair decían: sí, es extremadamente improbable
improbable que esto despegue, pero necesitamos llenar nuestra cartera de proyectos para que ustedes, los directivos de la compañía, puedan hacerse ricos con sus acciones como fundadores y nosotros, el banco de inversión, podamos hacernos ricos con las comisiones y la negociación de las acciones. Y quién sabe, incluso podría llegar a ser un éxito en cuyo caso nuestros clientes también ganarían dinero. Vamos, una forma absolutamente absurda de expoliar un poco al inversor privado, ¿vale? De hecho, sigue diciendo, ¿vale? Unos años después de que me marchara de allí, D.H. Blair, enemistada con todos los organismos reguladores, se vio reducida a una sombra de lo que había sido. El negocio de la correduría, al menos por D.H. Blair y compañía, cerró por completo en 1998. En 2000, The Wall Street Journal informó de que aquella sección y 15 de sus directivos y empleados estaban imputados por 173 casos de fraude bursátil. Entre otras cosas, la firma fue acusada de manipular precios de acciones para obtener beneficio y de utilizar tácticas de venta ilegales. 4 ejecutivos de la firma, el presidente Kendon Watt, los vicepresidentes y el jefe de grupos de corredores de bolsa, Vito Capotorto, fueron declarados culpables de fraude bursátil y de conspiración para fijar el precio de las acciones. US Today informó de que D.H. Blair y compañía y sus ejecutivos habían tenido que pagar unos 21 millones de dólares para reembolsar las pérdidas a los clientes engañados. Bueno, esto me lleva un poco a la reflexión que ha pasado un poco en España en los últimos 20-25 años. Yo recuerdo cuando empezaba en esto, había entidades de la categoría de BBVA, que tenía una banca privada, que se llamaba Privanza, de la categoría de Banco Santander, que tenía una banca privada que se llamaba Banif, y también recuerdo cómo había una gestora de fondos muy pequeñita, solo tenían una oficina en Madrid, que se llamaba Bestinver, que era en la calle Juan de Mena. Y recuerdo perfectamente cómo Bestinver tenía muchos más activos que lo que tenían Privanza y Banco Santander con Banif, con un montón de oficinas situadas en buenos sitios, excelentes, quiero decir, puesta en escena, pero que yo he llegado a conocer muchos banqueros de Banif y que realmente, quiero decir, lo que estaban preparados era para expoliar a los clientes. No digo que todos fueran así en la firma, pero al final estas dos firmas desaparecieron. Es que la marca desapareció. Mientras que, bueno, Bestinver cambió de gestores y demás, pero es una marca reconocida y que sigue funcionando, sigue teniendo sus fondos y sigue teniendo su público. Bueno, hubo una convulsión al final que cambiaron de gestores, Paco Paramés se fue de la firma, pero bueno, la firma sigue ahí. Bueno, contrataron nuevos gestores, tiene un equipo en el momento actual pues bastante competente y que lo hace bastante bien, pero para que veamos un poco, tampoco quiero decir con esto que en Banif o en Privanza manipularan los precios, no, pero al final estaban preparados para sacar rentabilidad para la entidad, pero muy pocas veces para sacar rentabilidad para los clientes, y luego los resultados pues son los que son, las marcas desaparecen, los vuelven a llamar de otra forma y demás. Bueno, pues para enjuagar un poco todo este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, seguimos un poco con la lectura. Hace un poco, la siguiente ya habla de cuando empezó a conocer a Warren Buffett. Dice: durante mi primer semestre en Harvard, Warren Buffett vino a dar una conferencia. Con mi arrogancia y mi ignorancia lo ignoré por completo, porque lo consideraba un simple especulador al que le había sonreído la fortuna. Lo cual es un recordatorio tragicómico de mi frágil ego. Me importaba mucho más que una oportunidad de aprender como aquella. Por el contrario, parte de lo que ha hecho Warren, un hombre de tanto éxito, es que nunca ha dejado de buscar cómo mejorar y sigue siendo todavía una máquina de aprender. Como dijo Munger, en muchos sentidos, Warren es mejor con 70 u 80 años de edad que cuando era joven. Si sigues siempre aprendiendo, disfrutarás de una ventaja maravillosa. Por aquel entonces, sin embargo, Warren Buffett me importaba un comino. Bueno, por aquel entonces pues era el clásico estudiante, pues un poco más arrogante, que estas cosas, pues bueno, pues estaba, digamos, en otra onda. Pero como dice el dicho, cuando el alumno esté preparado, el maestro aparecerá. Y así fue. Warren Buffett reapareció en mi vida 4 años más tarde, cuando leí su prólogo a El inversor inteligente.
y luego su biografía escrita por Lowenstein. Bueno, la experiencia de D.H. Blair me había humillado de tal manera que me obligó a examinar de nuevo todo aquello en lo que creía. Esos son los resultados positivos de la adversidad. Hay, claro está, cierta ironía en todo esto. Incorporarme a D.H. Blair fue la peor decisión de mi vida. Sigue comentando. Pero poco después encontré la manera de salir de aquel bucle y empezar a ponerme de nuevo en marcha. Los detalles de cómo sucedió son específicos para mi caso, pero el proceso es aplicable a cualquiera, que se haya quedado varado y necesite con desesperación salir adelante. En cierto sentido, lo que en realidad necesitaba era reeducarme, o mejor dicho, deseducarme. El proceso empezó de la forma más inesperada, con el descubrimiento del gurú de la autoayuda, Tony Robbins. Bueno, tenía pensado pasar un fin de semana relajándome en San Francisco, pero mi amiga suiza, Diana Weiss, me dijo que Robbins impartía un seminario en la ciudad que me cambiaría la vida. El título del acto era «Libera tu poder interior». Mi escepticismo era enorme, pero conseguí desviarme lo suficiente de mi camino como para acabar asistiendo. Comenta, cuando llegué al centro de convenciones situado a las afueras de San Francisco, me pregunté qué demonios se hacía allí. Aquello parecía una especie de ceremonia de culto, que había reunido a un público de cerca de 2000 personas. ¿Qué tipo de charlatán, haciéndose autobombo, sería aquel tal Robbins? ¿Y qué tipo de pintoresca multitud de perdedores habría congregado a su alrededor? Robbins se ganó en parte mi atención por ser transparente en cuanto a sus motivos. En un momento dado nos dijo, mirad, soy un americano como vosotros, mi motivación es ser feliz, tener éxito y vivir lo mejor que pueda. Y como la mayoría de vosotros también quiero ganar dinero y hacerme rico. Más rico de lo que soy hoy en día. Y en parte estoy consiguiendo dirigiendo seminarios como este. Pero por mucho que quiera hacerme más rico, incluso más que esto, lo que más me gusta es ayudar a la gente. Y sé que puedo enseñaros cosas que os ayudarán, que valen mucho más que el precio que habéis pagado por las entradas. Fue un gran ejemplo del poder del auténtico, de hablar honestamente y desde el corazón. Su ingenioso reconocimiento de su egoísmo me convenció de darle el beneficio de la duda, de modo que me quedé. También, en cierto sentido, mis recelos iniciales eran ciertos. Los seminarios de Robbins son una especie de lavado de cerebro. Pero en este caso era un lavado de cerebro para el bien, diseñado para ayudarnos a llevar una vida mejor y con más éxito. Estoy a favor de este tipo de lavado de cerebro. El poder de la conciencia humana quedó ilustrado de un modo imborrable aquella primera noche del seminario. Robbins nos había metido en un estado de ánimo de alegría intensa, combinada con una determinación extrema. En este estado alterado, los asistentes salimos al césped del exterior, del centro de convenciones. Nos descalzamos, nos quitamos los calcetines y caminamos literalmente sobre ascuas. No sé qué explicación científica o racional hay, pero la verdad es que no se nos quemaron los pies. Para muchos de nosotros fue una experiencia transformadora. Vi una viva expresión en los ojos de la gente, después de como si hubiera encendido en ellos y también en mí un nuevo fuego y una nueva pasión. Aunque pueda parecer un truco barato, aquel paso de 6 metros sobre ascuas creó una metáfora que me dio a entender que podía romper mis limitaciones y construir una realidad mejor. Fue una lección experiencial que me permitió comprender cómo, en palabras de Robbins, la vida puede cambiar en un instante. Un objetivo que parece imposible en un momento dado se vuelve perfectamente posible en el momento siguiente, solo cuando estás dispuesto a consagrar hasta la más infinitésima parte de tu mente, tu cuerpo y tu alma a su consecución. Mis profesores de Oxford, de mentalidad sumamente empírica y que tanto se habían esforzado en formarme en el pensamiento lógico, se habrían divertido y sorprendido ante el impacto que tuvo en mí aquel orador motivacional. Pero su mensaje fue justo lo que necesitaba escuchar en un momento en el que mi educación formal me había conducido a un callejón profesional sin salida. Bueno, aquí lo ponemos un poco en contexto en lo que estaba muy frustrado por su anterior empleo, porque consideraba que, bueno, pues que no era un empleo desde el punto de vista moral lo más ético que podía hacer, porque bueno, al fin y al cabo lo que estaba haciendo era, bueno, pues colocando a inversores productos o OPVs que no tenían ningún sentido, y el único sentido que tenía es que era la firma ganara mucho dinero. Y bueno, pues por ahí venía un poco su
su resentida moral, ¿vale? Y sigue diciendo, por ejemplo, Robin machacó en mi cabeza la idea de que si te has quedado varado pero quieres llegar a alguna parte, a donde sea, hazlo. Haz algún movimiento, el que sea. Eso puede parecer evidente para muchos, y era evidente para mí, por supuesto, pero mi sesgo hacia la parálisis por el análisis hacía que me resultara más fácil pontificar en una biblioteca que emprender una acción. Robbins me convenció de que tenía que romper aquellos patrones de pensamiento negativo, dejar de lado mis miedos y ponerme en movimiento. Invertí asimismo en una suscripción al boletín de Value Line y leí atentamente cada número. El punto de vista de Graham, según el cual una acción no es simplemente un pedazo de papel que se puede negociar, sino una parte de la propiedad de un negocio, me tenía cautivado. Entretanto, empecé a darme cuenta de que había un pequeño ecosistema de inversores en valor que operaba con la integridad intelectual y moral que caracterizaba a Buffett. Era la antítesis de mucha gente que había conocido en la firma de H. Blair. Reunían el autobombo y se centraban en los intereses a largo plazo de los accionistas. Empecé a sentir un deseo ardiente de formar parte de su mundo. Había una empresa que me llamaba especialmente la atención, como bastión de aquel tipo de inversión, Teddy Brown Company, fundada en 1920. Bueno, Teddy Brown es una compañía de fondos de inversión. Una forma de mantenerme en aquella órbita era comprar acciones de Sequoia Fund, otro fondo de inversión. Aquello me permitiría asistir a las reuniones anuales que se celebraban cada primavera en el New York Athletic Club. El fondo, sin embargo, llevaba muchos años cerrado a nuevos inversores, pero conseguí encontrar por eBay a una persona dispuesta a venderme una única participación por $500, aunque su valor era solo de 128. La integré en mi cartera y espero conservarla durante toda la vida. Mi objetivo no es ganar dinero con ella, aunque supongo que Sequoia seguiría rindiendo por encima del mercado. En realidad, se trata de elegir a personas que incorporar a tu vida, aunque sea simbólica y tangencialmente, que personifiquen los valores que admiras. Como discutiremos más adelante, crearse el entorno o la red de contactos adecuada ayuda a inclinar sutilmente el campo de juego hacia la dirección correcta y aumentar con ello las probabilidades de éxito. Las ventajas suelen crearse paso a paso, de un modo imperceptible, y por lo tanto entrar en el universo de una firma como Rowan Caniff marca la diferencia. Gran parte de los asistentes a las reuniones de Sequoia eran también accionistas de Berkshire Hathaway y a veces asistían incluso los directivos de Berkshire. Gracias a ello conocí a Lou Simpson, a quien Buffett había seleccionado para invertir el dinero de Geico en acciones y a quien en una ocasión describió como lo mejor que conozco. Otro momento fundamental de mi reeducación fue el estudio en profundidad de la estrategia de inversión de Buffett. No hay mejor manera de hacerlo que leyendo los informes anuales de Berkshire Hathaway. En la época anterior a Internet, aquello significaba llamar a la compañía y darles mi dirección por teléfono. Unos días más tarde, recibí a mi nombre el primer informe anual de Berkshire. Fue una revelación. En D.H. Blair yo había repasado muchísimos planes de negocio con gráficos de palos de hockey y predicciones que solo iban al alza. El informe de Berkshire tenía una cubierta sencilla y su punto más destacado era una carta sincera, no promocional y perfectamente legible de Buffett. El informe, además, presentaba una tabla que mostraba los incrementos anuales del valor contable de la compañía. Era pura información. Para nada un intento de mentir con estadísticas o endulzar la verdad con imágenes bonitas impresas en papel satinado. Nunca había visto un informe como aquel. Estaba diseñado para atraer accionistas que estuvieran realmente leyéndolo por las razones concretas. Yo tenía asumido que el mundo de los negocios consistía en gritar más que tu vecino para captar la atención, pero Buffett se dirigía a gente que no se dejaba impresionar por el ruido. Y mientras leía y releía una recopilación de antiguos informes anuales de Berkshire, empecé a pensar tal y como Warren Buffett pensaría. Sé que suena extraño, pero tenía la sensación de que él estaba sonriéndome siempre que me comportaba como él se había comportado, y tenía también la sensación de que se apartaría de mí si me desviaba de ese camino. No era una cuestión de idolatría, sino de elegir un maestro que ya había descubierto las verdades que yo tenía aún que aprender. En todo esto existe una sabiduría que va más allá del estrecho mundo de la inversión. Lo que voy a contarte tal vez sea el secreto más importante que he descubierto a lo largo de todas mis décadas de estudio y de tropiezos.
Si de verdad aplicas esta lección, estoy seguro de que disfrutarás de una vida mucho mejor, incluso en el caso de que ignores todo lo demás que he escrito. Lo que descubrí fue lo siguiente. Desesperado por comprender cómo podía llevar una vida más parecida a la de Buffett, empecé a formularme constantemente una pregunta muy simple. ¿Qué haría Warren Buffett si estuviera en mi situación? No me formulaba la pregunta mientras estaba tranquilamente sentado en una cafetería delante de un café capuchino. No, me la formulaba sentado delante de mi mesa de trabajo, imaginándome activamente que yo era Buffett. Me imaginaba qué sería lo que él haría en primer lugar de estar allí, sentado detrás de aquella mesa. Robin describe este proceso como imitación de nuestros héroes. La clave está en ser lo más parecido posible, en imaginarnos con todo imaginárnoslo con todo detalle. Relacionada con esta, otra técnica que propugna Robin es la del efecto espejo, que puede implicar cambiar tu forma de moverte e incluso de respirar para moverte y respirar igual que la otra persona. Según mi experiencia, empiezas a sentirte como la persona imitada se sentiría y comienzas también a pensar como ella. Sigue comentando. Empezaron a llegar los informes anuales. Recuerdo perfectamente el momento en que leí el informe de Capital Cities. Hasta entonces nunca había estudiado con detalle las cuentas de una compañía del sector de los medios de comunicación de tanto éxito. Cuando vi el estado de flujo de caja no podía creer lo que veía en mis ojos. Aquella compañía nadaba en liquidez y la cuenta de resultados no se acercaba ni de lejos a transmitir el poder de aquella máquina de generar dinero. La mayoría de las compañías que había analizado como banquero de inversión sufrían hemorragia de efectivo o exageraban su capacidad de generar efectivos. Tenía la sensación de estar empezando un segundo MBA. Entonces decidí asistir a la reunión anual de Berkshire Hathaway a través del amigo de un amigo que era accionista. Conseguí una entrada y puse rumbo a Omaha sin conocer a nadie que pudiera estar allí. Bueno, y habla aquí en el capítulo 4, dice, el vórtice neoyorquino. Bueno, empieza a subir a dar un giro, a centrarse un poco en lo que quiere hacer, etcétera, 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 y dice lo siguiente. Así que empecé a gestionar el dinero de amigos y familiares. Tenía 30 años de edad y era relativamente un inexperto, pero había algunas cosas que sabía hacer bien, y en ello iba incluido el saber a quién evitar. Y comenta lo siguiente, bueno, ya empieza a crear un fondo de inversión y dice, si el rendimiento a largo plazo de ese fondo es malo, eso será evidente para todo el mundo y no habrá lugar donde refugiarse. Igualmente importante fue la decisión que tomé de que el dinero de mi familia estaría también en ese único fondo, junto con el dinero de mis inversores. De hecho, he invertido casi el 100% de mi patrimonio en Aquamarine Fund. Como resultado de ello, me como lo que cocino. Este alineamiento de mis intereses con los de mis inversores es de una importancia inestimable. No se trata de un discurso de ventas, ni mucho menos, sino simplemente de destacar que este enfoque es propicio a las buenas inversiones, especialmente porque me permite concentrarme en esa única cartera en vez de tener mis intereses repartidos. En esto yo imité conscientemente a Buffett, que durante décadas ha concentrado toda su energía inversora en Berkshire Hathaway. Pero por otro lado, en ciertos aspectos me desvié de los principios que él me había inculcado. Por ejemplo, podría haber copiado la estructura de honorarios que Buffett había seguido en sus sociedades de inversión previas a Berkshire. Buffett no cobraba unos gastos anuales de gestión, sino que se quedaba con una parte de los beneficios, por encima de una tasa de retorno del 6%. Se trata de una estructura extremadamente excepcional, pero es el mejor acuerdo que he visto en mi vida entre un inversor y sus accionistas. Personifica el principio de ganar dinero con ellos, no a partir de ellos. Si el fondo no rinde bien, su gestor no gana nada. Sin embargo, cuando puse en marcha Aquamarine Fund, opté por la estructura de honorarios estándar en Nueva York, lo cual implicaba que recibiría un 1% anual en concepto de honorarios por gestión del fondo, que me recompensaría aunque no hubiese dado rendimiento a los accionistas, más un incentivo equivalente al 20% de los beneficios. ¿Por qué lo hice? Cuando puse el fondo en marcha me vi inevitablemente rodeado de abogados, agentes y otros asesores que querían explicarme cómo funciona este juego. Para ellos, la idea de que decidiera adoptar la poco ortodoxa estrategia de honorarios que Buffett había aplicado en la década de 1950 resultaba pintoresca. Querían protegerme y me decían que necesitaban obtener unos ingresos, querían protegerme y me decían que necesitaba
obtener unos ingresos regulares. No se imaginaban a nadie viviendo de unos incentivos que son totalmente impredecibles, pero lo que no veían era que el patrón de honorarios 1.20 desalineaba sutilmente mis intereses con respecto a los de mis accionistas. Me dejé influir por ellos, pero tendría que haberme mostrado más firme. Quise también copiar a Buffett permitiendo que los inversores reembolsaran su dinero solo una vez al año. Esto ayuda al gestor del fondo a invertir a largo plazo, lo que beneficia a sus accionistas y además los ayuda psicológicamente puesto que piensan con menos frecuencias en cómo va el fondo y en si deberían vender. Al fin y al cabo, la inacción y la paciencia en el mercado de valores suelen ser casi siempre las alternativas más inteligentes para el inversor. Por el mismo motivo, prefiero no verificar a diario o a veces ni siquiera semanalmente el rendimiento de mis acciones, puesto que perjudica la visión de tener el foco en el largo plazo. Sigue comentando. En aquella época, Bill y Chris marchaban viento en popa. Cuando habla de Bill y Chris, se refiere a Bill Ackman y Chris Hohn, dos gestores de fondos que en ese momento eran muy reconocidos. A tenor de los beneficios estratosféricos que estaban obteniendo. Gestionaban miles de millones de dólares, mientras que yo era de Chichinabo. Empecé a experimentar una profunda y avariciosa necesidad de adquirir más tamaño y categoría. El monstruo de ojos verdes se había apoderado de mí y la envidia me consumía. Warren Buffett y Munger dicen en broma que la envidia es, entre los 7 pecados capitales, el que menos gracia tiene. La envidia es loca, comenta Munger. Es destructiva al 100%. Si consigues quitártela de encima en un momento temprano de la vida, todo te irá mucho mejor. En mi opinión, la envidia es además una emoción que negamos, lo cual nos pone en grave peligro. En los mercados financieros, la envidia es un asesino silencioso que lleva a la gente a comportarse como nunca lo haría de ser sincera consigo misma. Por ejemplo, muchos inversores vieron que sus amigos estaban ganando cantidades inmensas de dinero con acciones del sector tecnológico, salvajemente sobrevaloradas, y se lanzaron a por ellas antes de que la burbuja estallara. Es importante ser consciente de las fuerzas emocionales que hierven en nuestro interior, puesto que distorsionan nuestra capacidad de juicio y emborronan la toma de decisiones racionales. Según un viejo dicho rabínico, ¿quién es más fuerte? Aquel que domina sus pasiones. Aquí veo que hay que saltarse unas cuantas páginas. Vale, perfecto. Nos vamos al capítulo 5, que dice el encuentro con un maestro. Y aquí viene a decir con el maestro Mohnish Pabrai, que también gestionaba un fondo y que luego se hizo muy amigo suyo. Dice, Mohnish Pabrai, que había pasado tiempo con él, me contó posteriormente que Charlie es el tipo más inteligente que ha conocido en su vida. Más inteligente, si cabe, que Buffett. Aquí también paso páginas. Vale. La reunión de Pabrai fue totalmente distinta. La reunión de Pabrai hace mención a la reunión anual de Pabrai con su grupo de inversores del fondo que gestiona, como la reunión de Warren Buffett en Berkshire Hathaway. Dice, la reunión de Pabrai fue totalmente distinta. No se celebraba en un hotel lujoso del centro de la ciudad, sino en un restaurante de la cadena Carlucci, con un auditorio convenientemente situado cerca del aeropuerto O'Hare de Chicago. Además tenía lugar en fin de semana. Los invitados iban vestidos con ropa informal y algunos asistían incluso con familiares. Era típico de Mohnish. Lo que menos le preocupaba era satisfacer las expectativas estándar del público. No temía ser diferente y descubrí que sus decisiones poco convencionales tenían para mí todo el sentido del mundo. Mohnish tenía una perspectiva del mundo distinta a la de la mayoría, pero la lógica que respaldaba aquel tipo de inversión, a la contra, resultaba tremendamente persuasiva. Después de la reunión anual de Mohnish, volví a mi casa en Nueva York, cogí una pluma y le escribí una breve nota escrita, con mi poco legible caligrafía. Decía algo así como, querido señor Pabrai, muchas gracias por haberme recibido como invitado en su reunión de socios. He aprendido mucho sobre la vida y sobre inversión. He conocido además a grandes personas. Con todo mi afecto, Guy Spire. Lo que vi en el transcurso de aquella cena fue un hombre completamente cómodo consigo mismo. La persona exterior era la misma persona que la interior. No estar alineado con quien eres resulta peligroso, y no solo en las relaciones, sino también en los negocios y en la inversión. Por ejemplo, Charlie Munger destaca que siempre es más fácil ser sincero porque así no tienes que acordarte de las mentiras que has dicho, lo cual alivia al cerebro de una carga de trabajo mental innecesaria y te permite concentrarte en lo más útil. Durante la cena, Mohnish me habló de un libro titulado
el poder frente a la fuerza. Su autor, David Hankins, explora la teoría de que nuestra capacidad de influir a los demás aumenta cuando somos una versión auténtica de nuestra persona, puesto que la sinceridad evoca una respuesta psicológica más profunda en los demás. Moniz encargaba la idea de que la persona que es honesta y está en contacto consigo mismo tiene un poder real. Seguimos pasando. Bueno, habla aquí un poco de cómo ganó la subasta de $650.000 y la subasta realmente la ganó, pero no la pagó él solo, sino que la pagó con su amigo Moniz Pabrai, del que estamos hablando. Entre los dos fueron los que pagaron los $650.000. Y aquí viene el capítulo 6, habla un poco sobre la comida con Warren Buffett, ¿de acuerdo? Dice, por Wall Street corre el dicho de que un fondo de inversión no es más que una estructura de honorarios en busca de un inversor al que desplumar. Yo no quería formar parte de aquel sistema, pero había permitido que fuera así, por lo que habla anteriormente, porque la estructura de comisiones él entendía que no era la correcta, ni bueno, encajaba un poco con su filosofía de vida, ¿vale? Cuando estaba en la comida habla un poco sobre esto y dice, de hecho, cuando Buffett habló sobre nuestra comida en Fox News, mencionó muy concretamente la organización de Moniz y dijo, piensa tanto en filantropía como en inversiones. Este chico ha pensado mucho en lo que hará con el dinero que vaya ganando con el tiempo. Lo transformará en un beneficio para miles de personas. Lo admiro enormemente. Warren Buffett me ayudó a comprender que la gente justifica a menudo sus actos erróneos o desacertados con la excusa de que eso es lo que hace todo el mundo. Lo que hace todo el mundo no significa que sea lo correcto, ¿vale? En cualquier ámbito de la vida. Pero Warren nos contó que Gehring había querido hacerse rico demasiado deprisa y había utilizado el apalancamiento para exprimir el rendimiento de sus inversiones, es decir, el endeudarse tanto cuando el mercado quebró en 1973-74, Gehring recibió un duro golpe y se vio obligado a vender muchas cosas, incluyendo miles de acciones de Berkshire Hathaway, que ahora valdrían una fortuna. Bueno, Gehring es otro socio que empezó con Warren Buffett y con Charlie Munger hace muchos años, pero bueno, utilizaba deuda, utilizaba apalancamiento y cuando vino la crisis, pues se le llevó por delante la deuda. La crisis del 73-74 en este caso, ¿vale? Y por eso dice que se vio obligado a vender muchas cosas, entre ellas muchas acciones de Berkshire Hathaway que con los años pues valen miles de millones, ¿vale? Y dice lo siguiente, para Warren, las penurias de aquel inversor tan dotado eran un potente ejemplo de los peligros de la deuda y las virtudes de la paciencia. Charlie y yo siempre supimos que nos haríamos muy ricos. Nos dijo, pero no teníamos prisa. Dijo que al fin y al cabo, aunque seas un inversor solo un poco mejor que la media, si aprendes a gastar menos de lo que ganas, no podrás evitar hacerte rico, siempre y cuando tengas paciencia. Y comenta también sobre Warren Buffett lo siguiente, no le gusta tener la jornada llena de reuniones que puedan distraerse. Durante la comida, Buffett nos enseñó su agenda, que estaba prácticamente vacía, y nos explicó que la gestiona personalmente. Por otro lado, nos comentó que la agenda de Bill Gates está llena de notas tan precisas como 6:47 ducha o 6:57 afeitado. No es que un sistema sea mejor o peor que el otro, pero lo que es evidente es que el que ha elegido Buffett encaja a la perfección con él y le da margen para pensar en paz y lejos del bullicio que suele dominar Wall Street. Como Buffett me enseñó, no basta con confiar en el propio intelecto para filtrar ese bullicio, sino que para conseguirlo es necesario disponer de los procesos y el entorno adecuados. Por este motivo, solo 6 meses después de aquella comida, decidí trasladarme a Zúrich, consciente de que allí, lejos del vórtice de Nueva York, me sería más fácil mantener la cabeza despejada. Pam, 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 pam. Vale. Siguiente capítulo habla un poco de la crisis financiera y caída al vacío. Y comenta lo siguiente. Otro mal trago que tengo clavado en la memoria se produjo en septiembre de 2008. Recién llegados de una de las maravillosas vacaciones familiares por Europa, Lori, que Lori es su señora, y yo acabamos de tener nuestro tercer hijo. Y estábamos felizmente instalados en un nuevo apartamento en Upper West Side de Manhattan. Entonces, aquella soleada tarde de septiembre, recibí una llamada de mi padre, preguntándome si pensaba que Lehman Brothers iría a la quiebra.
Él tenía la mayor parte de su dinero invertido en Aquamarine Fund, pero resultó que también había depositado una porción sustanciosa de sus activos líquidos en bonos de Lehman Brothers. Por lo visto, Lehman estaba inmersa en una espiral mortal. Me quedé casi sin habla. Acabábamos de escapar del desastre de Bernstein y ahora esto. Empecé a deambular nervioso por el salón, escuchando con incredulidad a mi padre. ¿Bonos de Lehman Brothers? ¿Que has comprado bonos de Lehman Brothers? ¿Por qué? No entendía cómo podía haberse metido en aquel campo de minas. Hacía menos de un año yo había asistido a una presentación soberbia sobre Lehman ofrecida por David Henron en el Congreso de Inversión en Valor. Nos había presentado los informes financieros del banco para demostrar lo vulnerable de su situación y sabía que no había que acercarse ni a 10 metros de la institución. Y ahora acababa de descubrir que mi padre había invertido una suma importante en bonos de Lehman, ni siquiera comentármelo. Me explicó que un asesor financiero de uno de los bancos más grandes y destacados del mundo lo había llamado para recomendarle los bonos y le había asegurado que tenía la calificación AAA de Moody's. Se había sentido tranquilo comprándolos porque sabía que Moody's era uno de los lugares donde yo invertía y sabía que también si yo invertía en compañías con buenos productos. Comprendí cómo funcionaba aquel juego. Los inversores profesionales huían en manada de Lehman y la máquina de vender de Wall Street se había puesto a funcionar a todo trapo para colocar aquella basura a clientes confiados. Los inversores habituales de Lehman rechazaban sus bonos y la firma había tenido que buscarse una clientela más ingenua. No me cabía la menor duda de que el banco de mi padre se había embolsado una comisión generosa a modo de recompensa por abusar de él y sirviendo con ello a sus propios intereses. Bueno, el que tenga memoria se acordará un poco lo que puede ser el símil con las famosas preferentes un poco en España, ¿vale? Que vamos, se asemeja bastante. La presión se intensificó de manera que jamás podría haber vaticinado. Por ejemplo, por aquella época entró a trabajar conmigo. Cuando habla de la presión era porque ya los mercados estaban bajando muy fuerte y bueno, pues todo el mundo estaba asustado. Y dice, por ejemplo, por aquella época empezó a trabajar conmigo un analista de valores brillante y trabajador a quien consideraba un aliado de confianza. Entonces, un día de otoño de 2008, entró en mi despacho que yo consideraba una especie de búnker y me comunicó que había vendido todas las acciones de su cuenta personal. Lo he liquidado todo, dijo. Voy a esperar a que la cosa se calme y las perspectivas estén más claras. Me quedé plasmado. ¿Te has vuelto loco?, le dije, incapaz de disimular mi turbación. Tenía ante mí a alguien que afirmaba con orgullo ser un inversor en valor y alguien a quien le pagaba para que fuese una persona racional. Se suponía que era un tipo con una mentalidad similar a la mía, que me ayudaría a aprovechar las increíbles oportunidades que nos estaba brindando el mercado, pero tenía sus emociones tan descontroladas que incluso él se había dejado llevar por el pánico. No había podido aguantar más. Este es un ejemplo de lo intenso que puede llegar a ser el estrés en momentos como esos, incluso para un analista inteligente y equilibrado que había encontrado inversiones altamente rentables para mi fondo. Posteriormente, tomé la decisión de no contratar nunca más a ningún otro analista, ya que prefiero no exponer mi mente a distorsiones insidiosas de este tipo. Como es habitual, habría hecho mejor clonando la conducta de Warren y de Moniz, que nunca han tenido en su nómina a un analista a tiempo completo. No hace falta que te diga que en aquel momento ambos estaban comprando a puñados acciones baratas, aprovechando que los inversores con mentalidad más débil buscaban el consuelo emocional de la liquidez. La confusión alcanzó niveles increíbles a medida que la crisis financiera global se fue agudizando. Además, yo había leído unas cuantas cartas a inversionistas brillantes, escritas por el gestor de fondos Michael Burry, en las que explicaba de forma contundente por qué se produciría un desastre en el sector inmobiliario y los mercados financieros relacionados con él. Es un ejemplo más de lo beneficioso que resulta mantenerse dentro del entorno intelectual correcto. Inversores tan lúcidos como David Henron, Buffett, Munger o Burry me ayudaron a mantener los ojos bien abiertos. Y dice, pero lo del 2008 era distinto. Jamás había experimentado una avalancha como aquella en mi cartera. Los daños graves empezaron en junio, cuando el fondo cayó un 11,8%. Al mes siguiente caí otro 3,5%. Y luego las cosas
empezaron a ponerse realmente feas. En septiembre el fondo cayó un 6,8%, en octubre se hundió un 20% y en noviembre otro 12,5%. En un año había caído un 46,7%. Sobre el papel, casi la mitad del dinero de mis accionistas y de mi familia se había volatilizado como el humo. Una de las decisiones financieras más importantes que tomé como adulto fue que nunca viviría por encima de mis posibilidades ni me endeudaría. Nunca he debido un coche ni he pedido una hipoteca para comprar una casa. En 2008, cuando el mercado se vino abajo, yo vivía en un apartamento alquilado y tenía suficiente dinero ahorrado como para sobrevivir la tormenta. Dice, para satisfacer las peticiones de reembolso de mis inversores, tuve que vender acciones cuando estaban más baratas que nunca. Al final, las peticiones de reembolso pasa lo de siempre. Siempre viene cuando los mercados caen mucho porque la gente se asusta, ¿vale? Al liquidar en aquel momento tan inoportuno, una minoría de mis inversores me hizo muy difícil poder actuar racionalmente y aprovechar aquellas gangas. Tuve por ello que hacer acopio de energía mental para afrontar la extremadamente complicada tarea de decidir qué vender. Aquello me enseñó una lección importante. En aquel momento, lo que más envidiaba de Buffett no era su inteligencia prodigiosa, sino su ventaja estructural. Él tenía capital permanente para invertir, puesto que Berkshire es una empresa, no un fondo, lo cual significaba que no tenía que preocuparse en absoluto por cómo afrontar los reembolsos de los accionistas. Según Warren, en lo que a la inversión se refiere, el temperamento es más importante que el coeficiente intelectual. No puedo estar más de acuerdo con esta frase. Cuando llegaba a mi oficina en el piso 25 siempre estaba de mal humor. Durante aquellos crudos meses mis empleados se mostraban más callados y serios de lo habitual. No había charlas animadas, nadie quería hablar. A pesar de que no mencionaban nada explícitamente, estaban preocupados por su nómina y empezaban a desempolvar el currículum. Antes siempre dejaba la puerta de mi despacho entreabierta, pero cada vez más tendía a cerrarla a mis espaldas, en un intento consciente de mantener a raya al mundo exterior, para que aquella tristeza palpable no contaminara mis pensamientos. Bueno, esa tristeza también viene porque estaba instalado en un edificio de oficinas donde había mucha gente del mismo sector, gestores de inversiones y tal, gestores con los que te cruzas en el pasillo, te cruzas en el ascensor y todos llevaban en ese momento pues cara de seta por cómo estaba cayendo los mercados, y eso de alguna manera pues también le estaba influyendo, ¿vale? Capítulo 8 dice, mi propia versión de Omaha, la creación del entorno ideal. Se empieza a plantear pues que debe salirse de todo lo que es la estructura de Wall Street, incluso del centro de negocios, y se a vivir a un sitio pues más calmado, más tranquilo y sin esa influencia emocional, ¿vale? Y dice, los llamados profesionales, yo incluido, no son ni mucho menos inmunes a estas distorsiones mentales. Vi personalmente como mi analista de valores, mis inversores institucionales y la persona externa que me llevaba los temas de marketing cayeron bajo la presión de las crisis del mercado y liquidaron sus acciones justo en el momento en que deberían de estar comprando. Sigue comentando, cuando empecé a leer sobre finanzas conductuales y neuroeconomía, tuve la emocionante sensación de que estaba desentrañando uno de los misterios más profundos sobre el buen y el mal funcionamiento del cerebro. Para gestionar mi TDA, él cuando se refiere al TDA se refiere que tiene trastorno de déficit de atención, y hay veces que está tan centrado en una cosa que otras diferentes se le olvidan, ¿vale? Dice, después de mudarme a Zurich, concentré mucha energía en la tarea de crear el entorno ideal para invertir, un entorno en el que fuera capaz de actuar de un modo algo más racional. El objetivo no era ser más inteligente, sino construir un entorno en el que mi cerebro no se viera sujeto a un alivión tan enorme de distracciones y fuerzas perturbadoras susceptibles de exacerbar mi irracionalidad. Fue una idea que me ha cambiado la vida. Confío en poder hacerle justicia aquí, puesto que ha mejorado de manera radical mi forma de abordar la inversión y a la vez me ha aportado una vida más feliz y más tranquila. La crisis financiera me ha demostrado sin ningún género de duda que gestionar la parte no racional de mi cerebro había pasado a ser la parte integral de la gestión de mi cartera de valores.
Zúrich me pareció también el lugar donde poder vivir con paz mental, un telón de fondo tranquilo, agradable y ligeramente insulso, donde pasan pocas cosas. Pensé que allí podría centrarme en mi familia y en mi fondo, sin molestias innecesarias. De vez en cuando la gente me preguntaba, ¿pero no es aburrido vivir allí? Y mi respuesta es, aburrirse es bueno. Como inversor es justo lo que quiero, porque las distracciones son un problema de verdad. Lo que yo necesito es un telón de fondo sencillo y discreto, que no sea excitante en exceso. Y no soy el único que ha descubierto que Zúrich es un lugar propio para pensar con claridad. Dice, históricamente la ciudad ha ofrecido un espacio para la contemplación a residentes tan diversos como Karl Hahn, James Royce, Richard Wagner, Albert Einstein, sin olvidarnos de Tina Turner. Vale, vamos a ver. Bueno, habla un poco, vuelve un poco a la comida con Warren Buffett, porque quería, imitarlo al máximo. Y dice, un año después de nuestra comida, Warren Buffett tuvo la generosidad de ofrecernos una visita improvisada a sus oficinas en Omaha. Me quedé fascinado al ver cómo había estructurado su entorno para mejorar su capacidad de tomar decisiones racionales. Tal vez lo más llamativo fue descubrir que el ambiente apenas contenía cosas que pudieran distraerlo. Había solo 2 sillas y ningún espacio reservado para grandes reuniones. Una forma práctica de desanimar todo tipo de interacciones innecesarias. Tenía las cortinas cerradas, supongo que para concentrarse mejor en su trabajo. Al principio yo estaba completamente enganchado. En mis primeros años como gestor de dinero llegaba a mi oficina de Manhattan y lo primero que hacía era conectar mi Bloomberg. Se iluminaba como un árbol de Navidad. Bloomberg es un terminal que tiene un montón de información y que los gestores de fondos utilizan como norma habitual. Comenta, se iluminaba como un árbol de Navidad y sus intensos colores incentivaban el subconsciente de los usuarios para ponerlos en marcha. Pero a medida que fue cobrando conciencia de la situación me di cuenta de que ni aquella llamada a la acción ni las interminables horas de navegación en busca de información me ayudaban en absoluto. Empecé a preguntarme, ¿este es el mejor lugar donde volcar mi atención? Si es verdad que la fuerza de voluntad es un bien limitado, ¿cuánto debería despilfarrar intentando resistir la tentación de picotear esta gran cantidad de azúcar informativo? Durante la crisis financiera vi más claro que nunca que Bloomberg se había convertido en una adicción malsana. El aluvión constante de malas noticias podía haber exacerbado mis tendencias irracionales en un momento en el que necesitaba cribar el ruido y centrarme en la salud de mi cartera a largo plazo. De modo que pasé por el síndrome de abstinencia. A finales del 2008 y a principios del 2009, cuando el mercado se desplomó, apagué el monitor durante un montón de días. Bueno, veo que aquí hay que pasar unas cuantas páginas. Vamos a ver. Vale. Y sigue comentando un poco con el cerebro del inversor y demás, y dice lo siguiente. Todas las desdichas de la humanidad tienen su origen en la incapacidad del hombre de estar tranquilamente sentado y a solas en una habitación. Entre los muchos regalos que me aporta mi vida en Zúrich, ninguno ha sido más importante que la sensación de tranquila y silenciosa satisfacción. Cuando estoy en este estado, las buenas ideas de inversión fluyen solas y sorprendentemente con frecuencia se me ocurren cuando voy en bicicleta o estoy disfrutando de la vida, de maneras que no tienen nada que ver con los mercados. Dicho esto, algunos de mis amigos inversores profesionales se ríen cuando me ven emprender viajes a India o hacer cosas de este estilo. Uno de ellos me reprendió. Chico, estas cosas no influyen para nada en los rendimientos de la inversión. Tuve que explicarle que había dejado de intentar ser el mejor inversor, costara lo que costase. Mi objetivo ya no es ser Warren Buffett, aunque pudiera llegar a serlo. Mi verdadera misión es ser una versión más auténtica de mí mismo. Y sigue diciendo, intelectualmente yo veo los enormes beneficios de plantearse el mercado de valores como un juego, y no me cabe la menor duda de que he mejorado como inversor, adoptando esta estrategia más jovial, pero también sé que están en juego los ahorros de toda una vida de mis inversores. Por lo tanto, por mucho que la inversión pueda ser un juego, para mí es un juego tremendamente serio. Esto yo opino un poco de la misma manera, en mi nivel, que al final y al cabo soy asesor y bueno, pues recomiendo a muchos inversores, con lo cual, pues me veo muy, muy reflejado en todo esto, ¿vale?
Habla también un poco en este siguiente capítulo, herramientas de inversión, la construcción de un proceso mejor. Y dice, deja de mirar constantemente el precio de una acción. Ver el precio de la acción en la pantalla proporciona al inversor una falsa sensación de alivio que le lleva a pensar que todo va bien, que la Tierra sigue girando en su órbita habitual. El problema está en que el movimiento constante de los precios es una llamada a la acción. Pero yo intento invertir de un modo más moderado, comprando acciones que espero conservar durante años, incluso indefinidamente. Como dice Buffett, cuando invertimos en un negocio, deberíamos estar dispuestos a conservar nuestra parte incluso si el mercado de valores fuera a cerrar al día siguiente y no volviera a abrir hasta de aquí a 5 años. Gracias a las investigaciones en finanzas conductuales llevadas a cabo por Daniel Kahneman y Amos Tversky, sabemos además que los inversores sienten el dolor por la pérdida con el doble de intensidad que el placer que proporciona la ganancia. En consecuencia, debo proteger mi cerebro de la tormenta emocional que desencadena cuando veo que mis acciones o el mercado van a la baja. En cualquier caso, con el tipo de negocios en los que invierto no es obligatorio saber a diario qué sucede. Prácticamente todas mis inversiones son en compañías donde el resultado a largo plazo es inexorable. La compañía va en dirección positiva y la cuestión es solo cuánto tiempo tardará en llegar allí. Los valores de Buffett poseen también esa valiosa característica. De hecho, él utiliza la palabra inevitable para describir el resultado positivo que espera conseguir. Tomemos como ejemplo su participación en la empresa ferroviaria Burlington Northern Santa Fe. Es indiscutible que esa red de transporte será más valiosa a medida que la economía estadounidense crezca, que el país esté más urbanizado y que la industria del ferrocarril se consolide. Además, nadie construirá una vía férrea rival a su lado, de modo que BNFS nunca se verá desplazada. Si inviertes en negocios como este, que son realmente inexorables, no debería importarte apagar la pantalla, acomodarte en el sofá y ponerte a leer un libro. Al fin y al cabo, si Buffett ha ganado miles de millones de dólares con compañías como American Express o Coca-Cola, no ha sido por concentrarse a diario en los movimientos del teletipo de los precios de las acciones. Sigue comentando, si alguien intenta venderte algo, no lo compres. Dice, y ya es estructural, dice, los agentes de bolsa llaman constantemente para presentarme acciones. Dice, cuando me llama gente para venderme lo que sea, respondo del modo más agradable posible lo siguiente. Lo siento, pero tengo una regla que me impide comprar nada que se me venda. A veces tienen razón, seguro. Lógicamente, quizás yo tendría que cambiar de operador telefónico o apuntarme a su brillante idea de inversión, pero no lo hago. Es posible que se haga perdiendo a corto plazo. Pero si pienso en lo que dura una vida, no me cabe la menor duda de que saldré mucho más beneficiado si me distancio de aquellos que tienen algún interés en que les compre lo que me ofrecen. Dice, la regla, si el vendedor tiene algún interés depositado en mi compra, no compro. No hables con los directivos, también comenta un poco. Por sacrilegio que pueda parecer, mi experiencia es que el contacto estrecho con los directivos suele ir en detrimento del rendimiento de mis inversiones. El problema está en que todos los altos directivos y los consejeros delegados en particular suelen ser grandes vendedores. Independientemente de cómo marche su negocio, poseen el don de lograr que quien les escucha se sienta optimista con respecto a las perspectivas de su empresa. Esta habilidad para ganarse a su público, incluyendo a los miembros del Consejo de Administración y a los accionistas, tal vez sea el talento que los ha llevado hasta la cima de la pirámide alimentaria corporativa. Pero el don de la labia no les convierte necesariamente en una fuente fiable de información. No es mi intención decir con esto que los consejeros delegados, los directores financieros y otros altos ejecutivos sean maliciosos o inmejorables, ni mucho menos pretendo sugerir algo tan irrespetuoso como eso. Es solo que su puesto, sus objetivos y sus habilidades los llevan a presentar la información de una manera que acentúa lo positivo y minimiza cualquier problema que pueda haber en el negocio, describiéndolo como atemporal o solucionable. Pueden estar sesgados subconscientemente la información sin ninguna mala intención, pero no importa. Conociendo cómo conozco mis limitaciones racionales, prefiero no exponerme a una influencia potencialmente distorsionadora y me parece que para los inversores es especialmente peligroso permitir que sean los directivos quienes les ayuden a formarse las primeras impresiones de una compañía. Insisto otra vez en lo mismo. Esto también va para cualquier tipo de
de cosas en la vida. En mi caso, pues también lo llevo a cuando viene un gestor de fondos y me quiere vender su fondo, pues hay que verlo con siempre buscando, bueno, a ver qué me quiere vender, a ver dónde está, digamos, la bolita de trilero o si realmente lo que dice tiene todo el sentido y es un gestor excepcional. Pero también comenta, excepciones a la regla, personas como el presidente y consejero delegado de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, y una pequeña pero creciente minoría de consejeros delegados en compañías como Fairfax Financial, Leucadia National Corporation y Markel Insurance, que se toman en serio la idea de compartir lo que a ellos les gustaría saber si estuvieran en la piel de sus accionistas. Por eso digo que siempre es conveniente, bueno, pues discernir el grano de la paja. Sigue diciendo, también intento, aunque a veces fracaso, minimizar mi exposición a Internet, ya que puede llevarme hacia 1000 direcciones distintas. Leer una página web con todos sus vínculos a otra información exige mucha energía mental. No quiero que mi cadena mental se tense en exceso. Es por ello que prefiero leer las ediciones físicas de The Wall Street Journal, de Economist, de la revista Fortune, Bloomberg Business Week y Forbes, junto con publicaciones de comprensión más difícil como American Banker International, Raleigh Journal. Y aún así evito leer las noticias de la prensa hasta haber estudiado bien los informes públicos de la compañía. Hay buenos periodistas que ofrecen un contexto y una perspectiva útil, pero para mis fines resulta importante no priorizar la lectura de la prensa, puesto que yo daría a mi cerebro motivos para actuar, y en muchos casos sin disponer de base suficiente. Los informes públicos son carne con verdura, menos placenteros, pero siempre más nutritivos. En cuanto a las investigaciones publicadas por los agentes de bolsa, leo poca cosa y nunca me fío de ellas. Vale. Dice, nunca compres ni vendas acciones cuando el mercado está abierto. Wall Street está perfectamente diseñado para aprovecharse de las debilidades del cerebro humano. Por ejemplo, las corredurías de bolsa sin escrúpulos crean guiones ensayados que permiten a sus agentes llamar a sus presas, quiero decir, clientes, para convencerlos de que compren determinadas acciones. El objetivo es generar actividad bursátil, lucrativa para la firma. Como inversor en valor a largo plazo, mis intereses están en claro contraste con los intereses de Wall Street. Lo único que yo necesito es invertir en un puñado de buenas empresas, aunque infravaloradas, y luego quedarme ahí y esperar. Wall Street cobra por la actividad. Mis accionistas y yo cobramos por la inactividad. Y también dice, sigo la regla de no negociar valores mientras está el mercado abierto. Prefiero esperar al cierre. Entonces envío un correo electrónico a uno de mis corredores, prefiero no hablar directamente con ellos y le pido que negocie la acción al precio medio del día siguiente. No intento sacar beneficios del mercado porque no quiero verme atrapado por sus constantes cambios de humor. Contrastando con todo esto, en mis primeros años como gestor de fondos yo tenía una mesa de negociación en el despacho, una idea horrorosa, pues tenía el mercado en casa y aquello era incluso peor que tener un terminal Bloomberg. Además, hablaba directamente con los corredores que me formulaban preguntas como ¿quieres que le eche un vistazo al parqué para ver qué tal pinta hoy el mercado? Yo no sabía de nada mejor, así que me expuse totalmente al torbellino vertiginoso de la acción del mercado. Aquella información me hacía sentirme poderoso y me proporcionaba la falsa ilusión de que yo controlaba la situación. Mi postura actual es que no estamos configurados para gestionar la riada constante de información de precios. Pero necesité años para darme cuenta de ellos, así como para desarrollar la disciplina necesaria para decir, voy a ignorar todo este ruido. Al principio puede dar un poco de miedo, pero según mi experiencia resulta maravillosamente liberador. Lo experimenté en mis carnes con una acción llamada EPSI que compré en 2003. En cuestión de 18 meses su precio se había multiplicado. Bueno, viene esto a contexto porque dice que no hables sobre las inversiones que tienes actualmente, ¿vale? Y comenta, empiezo otra vez de nuevo. Lo experimenté en mis carnes con una acción llamada EPSI que compré en 2003. En cuestión de 18 meses su precio se había multiplicado por 7, lo que la convertía en la inversión de más éxito que había hecho hasta entonces. Como discutiremos más adelante, tendría que haber vendido todas mis acciones, pero había concebido una entrevista a Value Investor Engine elogiando a EPSI como un ejemplo de mi destreza inversora.
Como resultado de ello, había quedado públicamente comprometido con aquella acción y no podía separarme de ella, a pesar de que ya no estaba barata. Por diversas razones, la acción perdió la mitad de su valor. Pensándolo en retrospectiva, me daba cuenta de que habría hecho mucho mejor no hablando de ella, pues habría tenido más facilidad para venderla cuando cambiaron las circunstancias. Esa actitud me ha servido para quitarme de encima un gran peso psicológico y considero que los inversores individuales también se beneficiarían de mantener el silencio en torno a sus actuales inversiones, puesto que hablar dificulta operar de manera racional. Es mucho más fácil no tener que preocuparse de que los demás puedan opinar de ti. Vale. Veo aquí unos cuantos saltos de páginas. Bueno, vamos a ver. Vale, 203. Los negocios al estilo 203, que es el capítulo 12. Los negocios al estilo de Warren Buffett y Babray. De hecho, la mejor manera de aprender consiste en rodearte de la gente adecuada. Como Warren nos comentó a Moniz y a mí en el transcurso de la famosa comida, rodeados de gente mejor que vosotros y no podréis evitar mejorar. Justo ayer recibí un correo electrónico de Movis con el siguiente título: tienes que dejar de leer el libro en pausa. Tenemos nuestra siguiente idea encima. El mensaje contenía 5 palabras seguidas por el nombre de una compañía asiática junto con la siguiente expresión: 1 por 4. Es decir, había encontrado una acción que creía que podía multiplicarse por 4 y quería que yo también estuviese al corriente. Por otro lado, confiaba en que yo le echase una ojeada y le diese una segunda opinión, igual que lo ha hecho Buffett durante décadas con Charlie Munger. Por mucho que debo reconocer que la calidad de la respuesta debe ser más alta en el caso de Charlie. Piénsalo, Moniz, uno de los mejores inversores de la actualidad, compartiendo alegremente conmigo su última idea de inversión. Es cierto sentido, este acto de amabilidad podría ser un regalo económico tremendo para mí y para mis accionistas si la investigación me llevara a la misma conclusión y decidiera comprar la acción. Pero a un sentido más profundo, ese correo electrónico es un regalo de amistad verdadera, un acto de compartir, de confianza, de generosidad y de cariño. Este acto, además, se basa en la fuerza sin igual de la amistad, un reconocimiento de que cuando nos unimos con buenas intenciones somos mucho más que la suma de nuestras partes. Tal y como Moniz dice a menudo, citando a un viejo dicho que adoraba Ronald Reagan: lo que puedas hacer no tiene límites, siempre y cuando no te importe quién se lleve el reconocimiento. ¿Qué más puedo pedir que tener un amigo así? Confío en estar dejando esto suficientemente claro porque es casi con toda seguridad el punto más importante de este libro, por mucho que pueda parecerte de lo más evidente. Nada en absoluto es más importante que incorporar a tu vida a la gente adecuada. Esas personas te enseñarán todo lo que necesitas saber. Y continúa diciendo: el problema que tiene el amor es que no puede comprarse. Puedes comprar sexo, puedes comprar cenas de homenaje, puedes comprar panfletos que digan que eres maravilloso, pero la única forma de conseguir amor es haciendo que te quieran. Y eso fastidia mucho si tienes mucho dinero. ¿Te gustaría pensar que puedes escribir un cheque al portador que diga: compro $1.000.000 de amor? Pero la cosa no funciona así. Cuanto más amor das, más amor recibes. De todas las lecciones que Warren nos enseñó, creo que esta es la más importante. Cualquiera que vea a Buffett solo como un hombre que ha sabido seleccionar siempre de maravilla las acciones que compra, pasa mucho por alto. En la comida que celebramos juntos, su bondad y su generosidad de espíritu quedaron en evidencia. Se percibía su determinación a ofrecernos mucho más valor del que podríamos jamás haber esperado. Estaba allí para dar, tanto a Clyde Fundación como a nosotros, que es la fundación a que donó el dinero, ¿vale? Y no solo se mostró educado y cordial, sino que estaba allí con hasta la última gota de su ser, intentando convertir el encuentro en una ocasión que nunca olvidaríamos. Era uno de los hombres más ricos del mundo, un hombre que no podía obtener nada de nosotros y que aún así se tomó la molestia de tratarnos de aquella manera. Pasamos páginas. Antes de tener una cita con una persona que no conozco, suelo proporcionarle información escrita sobre mí. Por ejemplo, mi biografía y el informe anual de mi fondo. Quiero facilitarle el máximo posible que sepa de dónde vengo
y que se forme una impresión precisa de mí. De un modo similar, pido a mi futuro interlocutor que me mande material sobre su persona. Si la gente se muestra enigmática o elusiva, aplico la regla de no estoy seguro, de Buffett, y decido no entablar una relación estrecha. De igual modo, espero que la gente vea que soy realmente quien parezco ser. No un falso que se engaña tanto a sí mismo como a los demás. Quiero ser la misma persona por dentro y por fuera. En los negocios, como en otras áreas de la vida, creo que atraemos a personas similares a nosotros, que reflejan el nivel de nuestra conciencia. Si me esfuerzo por ser honesto y decente, aumentaré la probabilidad de atraer a mi vida a gente honesta y decente, lo cual ayuda a explicar por qué Buffett ha atraído hacia su órbita a gente tan destacada. Ofrece un reflejo de lo que es él. Esta idea sencilla y robusta ha irradiado hacia muchas otras áreas de mi vida. Para darte solo un ejemplo, nunca intento pedir a mis amigos, ni a nadie de hecho, que inviertan en mi fondo. Me conformo con que sean mis amigos. No hay ninguna obligación entre nosotros. Dice, me gusta también la sensación de conexión profunda que me producen las grandes personas y las grandes instituciones. Y una cosa es segura, recibo mucho más dando de lo que jamás puedo recibir tomando. Por lo tanto, por paradójico que pueda parecer, mis intentos de altruismo podrían ser egoístas. El objetivo del resto de los mortales no es ser Warren Buffett o Mohnish Pabrai, sino aprender de ellos, en el sentido más amplio, y también en el más pequeño. He llegado a verlos como los grandes maestros del juego de la vida. Y llegado aquí, me gustaría repetir una importante frase de Warren. Rodéate de gente mejor que tú y no podrás evitar mejorar. Si tu objetivo en la vida es hacerte rico, pocas cosas encontrarás mejor que la... Vuelvo a empezar. Si tu objetivo en la vida es hacerte rico, pocas cosas encontrarás mejores que la inversión en valor. Naturalmente, hay momentos en los que uno puede caer en desgracia, momentos en los que incluso los mejores profesionales se ven descartados como rancios artistas acabados que han perdido su toque de gracia. Pero la inversión en valor es una forma de invertir tan robusta y con una base tan sensata que siempre acaba recuperando su lustre. La euforia irracional viene y va, la búsqueda de valor perdura. Pero para hacerse rico no basta con una buena estrategia de selección de acciones. Para mí, incluso la propia expresión de inversión en valor implica algo más profundo que acumular los millones necesarios para adquirir una misión en Greenwood, un chalet en la estación de esquí de Gascat y un resplandeciente Ferrari. Tal y como ejemplifica la vida de Warren Buffett, estamos hablando también de una búsqueda de verdadero valor, de un valor significado más allá del dinero, la prosperidad profesional o el caché social. Pasamos. Otra herramienta fantástica para el crecimiento interior es experimentar la adversidad. De hecho, deberían de ser la primera herramienta para todo el mundo. Si asumimos la responsabilidad de nuestros errores y nuestros fracasos, tendremos oportunidades valiosísimas para aprender sobre nosotros y cómo mejorar. La verdad es que cómo realices el viaje interior carece de importancia. Lo importante es hacerlo, independientemente del camino que elijas. El objetivo es conocerse mejor, derrumbar tu fachada y escuchar el interior. Este ejercicio genera beneficios muy valiosos para cualquier inversor, puesto que conocernos nos ayuda a ser más fuertes internamente y a estar mejor equipados para gestionar la adversidad en esos momentos que inevitablemente acaban llegando. El mercado de valores tiene una forma misteriosa de descubrir quiénes somos, de dejar al descubierto debilidades tan diversas como la arrogancia, los celos, el miedo, la rabia, la baja autoestima, la avaricia, la falta de honestidad y la necesidad de aprobación social. Para alcanzar un éxito sostenible debemos enfrentarnos a nuestras vulnerabilidades, sean cuales sean. De lo contrario, estaremos construyendo nuestro éxito sobre una estructura frágil que presenta todas las probabilidades del mundo de derrumbarse. Bueno, pues hemos llegado al final del libro. Al final se nos han ido 1 hora y 20 en ir pasando todas las páginas. Como digo, no es excesivamente extenso, pero es sumamente interesante.
Con lo cual, bueno, nos hemos excedido un poquito en el tiempo. Espero que, bueno, el que no se haya aburrido ni se haya dormido ya haya llegado hasta el final. Bueno, pues sin más dilación me despido de todos vosotros. Como siempre, si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.